Bienvenidos, conéctate y escucha hoy la palabra de Dios, un mensaje para tu vida que transforma tu interior. Ministerio Sembradores de Luz Filadelfia. Buenos días, iglesia. El Señor los bendiga. A los que nos están viendo a través de los medios audiovisuales también los saludamos en esta mañana y queremos pedirle al Señor que hoy sea bendiciendo, o cuando estén escuchando esta palabra, bendiciendo sus vidas. Quiero que donde están, salude a la persona que está a su lado, a romper el hielo. Ahora vamos a avivar la fe. Mira al de atrás y dígale: uy, qué guapo estás. Amén. Sí, si es soltero uno nunca sabe, de pronto está la bendición ahí. Bueno, vamos a orar. Ahí donde está, quiero que cierre por un momento sus ojos. Amado Señor, yo te doy las gracias por lo que has hecho esta mañana, Señor, a través de la primera reunión, a través de la alabanza, Señor. Nos has permitido compartir un tiempo muy bonito, Dios. Y te pedimos, Señor, que sigas obrando, que a través de esta palabra, Señor, seas hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. Necesitamos oírte, Señor, por eso estamos acá. Necesitamos de ti. ¿Qué sería de nosotros, Señor, sin poder escucharte, sin poder hablar contigo? ¿Qué sería de nuestras vidas sin tener la posibilidad de venir a la iglesia a recibir de ti? Por eso hoy te honramos, te glorificamos y te pedimos, Señor, que te muevas libremente. Espíritu Santo, tú nos conoces, tú sabes qué está viviendo cada uno de nosotros. Por eso te pedimos, Espíritu de Dios, habla a nuestro corazón conforme a nuestra necesidad y permite que cuando salgamos de esta charla que tú vas a predicar, Señor, no salgamos como entramos, sino salgamos renovados por el poder de tu palabra y de tu presencia en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, tengo el privilegio y la oportunidad de compartirles este mensaje que tiene como título: las palabras abren o cierran puertas. En el léxico popular hay algo que normalmente dice la gente: las palabras tienen. Eso lo escucha uno decir a los cristianos, a los que no son cristianos. Lo escucha uno decir que a los que creen en las energías, que las palabras tienen poder. Y va uno a mirar, en cierta forma sí, tienen poder. Pero ¿cómo vamos a aprender hoy cómo tienen poder? A través de lo que nos enseña la Biblia. En cómo las palabras pueden abrir los cielos a favor de nosotros o pueden cerrar puertas. Jesús nos enseña el poder que tienen las palabras, que tienen un poder sobrenatural, que incluso pueden hacer milagros cuando hablamos de la manera correcta. Las palabras deben salir con sinceridad. A veces, aún con el corazón dolido, con el corazón enfermo, vamos a hablar y decir palabras. Y cuando tenemos sinceridad en el corazón y vamos a donde tenemos que ir a hablar, Dios empieza a bendecir nuestras vidas a través de lo que hablamos. ¿Dónde es donde nosotros hablamos y deberíamos hablar y sacar esas palabras? En la oración. Cuando oramos es cuando expresamos lo que podemos estar sintiendo o aún lo que a veces queremos. En un libro de Romanos, el capítulo 8, creo que es versículo 26, habla de que el Espíritu Santo interviene por nosotros con gemidos indecibles. Dice, no sabemos qué decir a veces, pero el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. Les voy a colocar un ejemplo. Josué.
Estaban peleando Israel y iban ganando la batalla, pero iba a oscurecer y necesitaban que el cielo, que no llegara la noche. Y Josué hizo una oración y dijo: Señor, detén el sol. Nosotros sabemos que el sol siempre está quieto. Y lo que da vueltas alrededor del sol es la tierra. Yo me imagino que el Espíritu Santo fue y habló y le dijo al Señor: mire, lo que Josué quiere decirle, Dios, es que le dé 24 horas más, ¿sí? Que hagas un milagro, que detenga la tierra para que haya día. Y Dios obró y hizo un milagro y ganaron la batalla. Eso hace el Señor. Pero cuando nosotros oramos, debemos entender y tener en nuestro corazón y estar convencidos de la verdad de Dios, de que Jesús está vivo, de que Él escucha nuestro clamor. Cuando vamos a orar convencidos de eso, pasan cosas, pero debe haber convencimiento. Eso es como cuando uno le dice a la pareja: te amo y tú lo sabes. Y la pareja le respondió a uno: pero no se nota. Yo les decía en el primer servicio, y me voy a embalar, yo lucho con algo a nivel personal. Soy un poquito seco en los temas de decir cosas cariñosas. A veces me cuesta, ¿sí? Y mi esposa sí es cariñosa. Pues a veces ella me dice cosas lindas y yo también. Sí, ella espera: yo también te amo, yo también estoy, y me cuesta, trabajo en eso. Sí, yo le demuestro mi cariño y mi amor de otras maneras. Entonces procuro ayudarle a lavar la loza, arreglar con las cosas de la casa, procuro todos los días llegar con algo, un dulcecito, alguna cosa a la casa. Sí, pero yo sé que ella a veces quiere escuchar palabras y no es tan fácil. Hay que trabajar. Entonces, cuando vamos a hablar con Dios, debemos estar convencidos y con nuestros actos demostrar que lo amamos. Que el Señor diga: si se te nota que me amas, cuando estamos en oración. Amén. Estamos en la introducción. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 19 al 21. Mateo 14, 19 al 21. Amén. Dice: y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Ahí está hablando de Jesús. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. ¿Qué hizo? ¿Dio qué? Amén. En otra versión dice: bendijo. Después partió el pan y les dio los pedazos de pan a sus seguidores, y ellos se lo repartieron a toda la gente. Versículo 20. Todos comieron y quedaron satisfechos. Después de esto, los seguidores llenaron 12 canastos con lo que sobró. Más o menos 5,000 hombres comieron, sin contar a las mujeres ni a los niños. En el contexto de este pasaje, Jesús estaba reunido con las personas. Gracias, mi hermano, muy amable. En el contexto de este pasaje, el Señor estaba reunido con sus discípulos y había una gran multitud que había seguido al Señor. Normalmente al Señor siempre lo seguían multitudes. Y los discípulos le dijeron: Señor, ya es tarde y ellos tienen que regresar y no han comido nada, y para que se devuelvan no hay dónde comprar. Señor, ya miramos por todos lados, no hay un D1, no hay un Éxito, no hay nada cerca, ¿qué hacemos? Y algunos discípulos dijeron: y estamos pelados. Y el Señor dijo: ¿qué tienen? Traigan lo que tengan. Y tenían 5 panes y 2 peces. Y en eso poco que tenían, cuando el Señor lo tomó, le dio gracias a Dios y ocurrió un milagro. El dar gracias a Dios por lo poco hará que sucedan eventos sobrenaturales.
De pronto es fácil decirlo acá, o decírselo uno como consejo a otra persona. Pero cuando uno lo vive puede que sea un poco más difícil. Puede que tú me digas, sí, claro, dar gracias, pero usted no ha visto cuando yo abro la nevera, los ratones están haciendo huelga. No hay nada. Me acabaron de dar cierto dictamen. Acaban de echarme del trabajo. ¿Y usted quiere que yo vaya y le dé gracias a Dios? Pero es ahí donde Dios obra. Hace un tiempo que tuve la posibilidad de predicar, compartí parte de mi testimonio. Y recuerdo tanto que en una ocasión con mi esposa, cuando el Señor llevó a su presencia a nuestra hija, en una canción de Marcos Witt, que es de las canciones viejitas de no van a sacar conclusiones, se llama Gracias, y la canción habla de gracias. Y en medio de esa circunstancia, nosotros con mi esposa nos arrollamos y le dimos gracias a Dios en lo poco que teníamos en ese momento, porque el doctor nos dijo que ya no había posibilidad de tener hijos, que el útero había sido reconstruido y demás. Y en eso poco le dijimos gracias, Señor. Y esos 5 panes y esos 2 peces en esa época, por decirlo así, un año larguito después, quedó embarazada de una hermosa niña muy parecida a su papá, que hoy ha sido completamente sana y bendecida. Cuando damos las gracias, el Señor obra en lo poco. La palabra gracias proviene del latín gratia, la cual deriva de gratus, que significa agradable o agradecido. Y en el origen gratia en latín significa la honra o alabanza, es decir, el favor y reconocimiento de un favor. ¿A qué voy con esto? Cuando tú le das gracias a Dios en la circunstancia que estés viviendo con tus palabras, lo que estás haciendo es darle honra a Él, alabándolo a Él, reconociendo el favor que Él hace en tu vida. Entonces, estamos hablando de las palabras abren puertas, abren las ventanas de los cielos. Cuando tú con tus palabras bendices, honras a Dios, das gracias, pasan cosas. Hay milagros. Esto no lo estudié yo, pero me lo dijo un amigo al cual le creo 100%. Que hay personas que cuestionan este milagro en la Biblia y que dicen que cuando pasó eso, la gente tenía los peces y los panes guardados y que no los sacaban por temor a compartirlo con los demás. Hay gente que va a cuestionar lo que pase, hay gente que va a tratar de cuestionar un milagro. Un milagro es algo sobrenatural, pero eso se llama milagro. Y cuando nosotros aprendemos o hablamos con Dios, hay milagros en nuestra vida. Una palabra llena de poder de Dios hace milagros. Hay milagros que a veces ni notamos. El arrepentimiento. Cuando hablamos del arrepentimiento, cuando tú vas y con tus palabras te arrepientes de lo que eras antes, Dios hace un milagro en tu vida, te perdona y te transforma. El enemigo muchas veces va a querer que no creas en eso. O aún uno mismo se puede cuestionar. Decir, pero no, pero es que yo era este tipo de persona, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Yo no creo que el Señor me haya perdonado. Pero si con tus palabras tú te arrepentiste, fuiste a tu presencia, lo más seguro es que Dios te perdonó. Porque la palabra dice que el que confiesa sus pecados delante de Él es perdonado. Entonces aprendemos a entender que cuando hablamos en oración a Él, Dios hace milagros. Jesús realizó milagros como una señal de su identidad, en su compasión, en su amor. Él se preocupa por los demás.
Cuando estamos sufriendo, debemos recordar que Jesús sufre con nosotros y se compadece en nuestra aflicción. ¿Cómo se cierran puertas a la bendición? Con las palabras. Vamos al libro de Marcos, capítulo 7, versículo 17. Marcos, capítulo 7, 17. Amén. Dice, luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud. Si es que al Señor siempre lo seguían multitudes. Y sus discípulos le preguntaron, ¿qué quiso decir con la parábola que acaba de emplear? El Señor le dijo a los discípulos, ¿ustedes tampoco entienden? ¿No se dan cuenta de que la comida que introduce en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó, es lo que sale del interior lo que contamina. Pues de dentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de dentro. Esas son las cosas que contaminan. ¿Qué contamina al hombre? Entonces, no es lo que entra por su boca, dice el Señor. Y da una explicación muy clara de dónde termina. Es lo que sale del corazón. Cuando tu corazón está contaminado, cuando en tu vida hay adulterio, avaricia, perversidad, envidia, calumnia, ¿qué vas a hablar? ¿Qué palabras estás pronunciando? Si en tu corazón está eso, lo más seguro es que cuando hablas, cuando expresas, pues vas a expresar envidias, engaño, resentimiento. Y eso cierra puertas. El Señor dice a sus discípulos, no es lo que entra por la boca, es lo que está dentro de nosotros, lo que realmente contamina. Las palabras tienen el poder de producir vida a una persona o en el ambiente. ¿No han notado? Y usted hable y donde hayan solo personas pesimistas y uno se mete ahí, ¿y qué siente uno? Si es un ambiente que se genera. Hay otras personas que solo hablan con groserías y ni se dan cuenta porque para ellos es normal, pero todo lo que dicen es grosería, grosería y grosería, y uno se siente como incómodo. Uno dice, no sé, no me siento cómodo acá. El ambiente que generan las palabras. ¿Qué dice en 1 Corintios? ¿O qué nos enseña el Señor en 1 Corintios capítulo 15 versículo 33? Dice, no erréis, punto y coma. O sea, cuando usted lea ese versículo, no erréis, pare. Ahí está el Señor diciéndole algo. Ojo, no erréis, no falles, no te equivoques, tenga cuidado, prenda las alertas. No erréis, punto y coma. Y después sí sigue. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién conversas? ¿Qué conversas? En todo tiempo nosotros estamos conversando. Ahora, a los jóvenes hay que decirles es, ¿con quién chateas? Pero en todo tiempo están chateando. Recuerdo que yo trabajo con unos chicos en un call. Y la vez pasada salí y estaban como cuatro o cinco ahí reunidos entre ellos. Y cuando pues me acerqué a ellos a mirar, todos, mire, todos estaban en esta posición. Y yo, viejo, ¿y qué hablan? ¿Se están chateando entre ustedes o qué? Pegados al celular y chateé. En todo tiempo estamos hablando de una otra manera. Estamos conversando. La pregunta es, ¿qué conversas? ¿Qué palabras están saliendo por ese chat o qué palabras estás pronunciando? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tú puedes tener muy buenas costumbres,
Pero si estás en malas conversaciones, lo más seguro es que se pueden dañar las buenas costumbres que tú tengas. Está en la palabra de Dios. Entonces hay que saber con quién estoy conversando. Hay que saber qué palabras estoy escuchando. Muchas personas piensan y actúan según la emoción de su día. Y así hablan. Entonces hoy estoy súper motivado, me siento en la gloria de Dios, hablo en bendición. Pero otras veces me siento mal, me siento esto, me siento en depresión y hablo, y lo que sale de mi boca son ese tipo de palabras. De tristeza, de desespero. Entonces, ¿qué estamos hablando? Las palabras aún pueden frenar la prosperidad. Hay personas que no son prósperas por la forma de hablar. Cuando Dios se le acercó a Josué, le dio una palabra a Josué. Él le dijo que este libro, pon las palabras de este libro en tu boca. Eso está en Josué 1:8, no lo busquen. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro, o sea, la ley, la palabra de Dios. Y en ese mismo pasaje dice, y prosperarás. Entonces, ¿por qué a veces no prosperamos? Porque no estamos hablando este libro. Porque las palabras de Dios no están en nuestra boca. Y lo que hablamos son palabras que contaminan y cierran las ventanas espirituales. Cuando aprendemos a hablar conforme a la palabra de Dios, estamos abriendo el cielo para las bendiciones de Dios. Pero ¿cómo estamos hablando? Anoté una frase que escuché de alguien que decía, terminamos sintiendo lo que hablamos. Terminamos con tanta salud como la que hablamos, con tanta paz como nuestras palabras lo provoquen, y estamos metidos en tantos problemas como mi boca nos metió en ellos. Miren, la palabra es tan importante que nos enseña la Biblia que Jesús era el verbo hecho carne. Dios creó el mundo, creó el universo con la palabra. Y nosotros destruimos el universo con palabras. Dios desea hoy que aprendamos, que reflexionemos de cómo estamos hablando, de lo que las palabras pueden producir en nuestra vida. Y tenemos el ejemplo de algunos hombres de la Biblia que bajo lo que vivieron en algún momento de su vida mencionaron cierto tipo de palabras, que yo sé que al ver un poco la historia de ellos va a edificar nuestra vida y nos va a hacer entender que a veces hablamos no de la manera correcta, pero que en Dios hay restauración, hay sanidad, hay liberación y hay nuevas oportunidades. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor si nos está hablando hoy. Del primero que deseo hablarles es de David. Muchas veces uno lee la Biblia y uno dice, yo quisiera ser como David. David fue rey. A los 17 años fue ungido como rey. O sea, imagínense eso. Un chico a los 17 años ya le están diciendo, vas a ser rey de Israel. El cargo más importante. Uno dice, wow, este hombre se le arregló la vida. Que a uno de 17 años le dice, usted va a ser presidente, va a hacer esto. Y dice, uff, ya, se me arregló la vida. Después él fue y mató a Goliat. Y su fama se regó por todo lado. Su triunfo. Todo el mundo hablaba de David, el que mata gigantes. Y uno escucha y uno lee la Biblia y dice, vea, mató gigantes, hizo un ejército de hombres, conquistó naciones, el reino de Israel creció tanto, conquistó. Uno dice, uff, qué varón de Dios. Y para rematar dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David
también atravesó momentos difíciles. Él fue perseguido por un rey. Saúl, lleno de envidia, empezó a perseguir a David. David tuvo que pasársela huyendo muchos años. Lo intentaron asesinar. Imagínese eso. Uno andando escondiéndose porque lo quieren matar. Su familia no era lo mejor. Tal vez consecuencias de un error que él cometió de adulterio. Pero su familia se desordenó. Empezaron los problemas entre los hermanos. ¿Cuántos son padres acá? Ustedes saben lo que uno siente cuando los hermanos están agarrados entre ellos y hay conflictos y hay problemas, ¿cierto? Uno de papá quisiera cogerlos, venga ya. Es difícil. Pero mire las bellezas de hermanos o de hijos que tenía David. Un hermano fue y violó a la hermana. Y el otro, por defenderla, fue y lo mató. Otro hijo quiso robar el reino y sacó a su padre del reino. Se metió con sus esposas. Eso vivía también David. ¿Se imaginan la presión? Uno como padre, uno en su hogar, a veces uno tiene que venir, predicar, ir a otro lado, hablar como siervo de Dios. Ustedes como siervos del Señor también, sirviendo, orando, lo llaman para un consejo. Están haciendo lo que Dios les mandó. Pero a veces tenemos esas dificultades en nuestro hogar. Y sentimos en la cabeza muchas cosas. Y queremos decir muchas cosas. Y miren lo que pasa con David, Salmo 42, 11. ¿Por qué estoy desanimado? Eso lo dijo David, el rey. ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. En el versículo 1 de este pasaje dice: como el siervo clama por las aguas, así clama mi corazón por ti. Como el agua, esa sed que se siente en el desierto, así clamaba y anhelaba la presencia de Dios David. Pero llegó un momento en el que dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué hay tristeza en mi corazón? ¿Te has sentido desanimado alguna vez? Tal vez hoy pueden algunos estar con tristeza en su corazón, con desánimo. Decir: en mi hogar está sucediendo estas cosas, en mi vida estoy viviendo estas cosas, en mi trabajo, en mi empresa, no sé. Si has sentido desánimo o tristeza en tu corazón, pues Dios nos deja un ejemplo en David. No para juzgarte, somos humanos, somos personas. Y podemos sentir eso en algún momento, o pudimos haberlo sentido. Y pudimos decir tal vez esas palabras: estoy desanimado, estoy triste, hay tristeza en mi corazón. O tal vez cuando vas a orar, le abres tu corazón al Señor y le dices: Señor, me siento desanimado. He hecho esto, y mira cómo estoy. No veo respuesta, tengo desánimo. Mas sin embargo, ¿qué hizo David? Pondré mi esperanza en Dios. Su fe la puso en Dios. Estoy desanimado, tengo tristeza, Señor, pero mi fe la pongo en ti. Lo alabó porque es su Salvador y es su Dios. Eso hace el Señor en nosotros. Podemos haber sentido circunstancias como esas y pueden haber salido palabras como esas, pero nuestra esperanza está en el Señor.
Otro hombre que nos enseña la palabra es Elías. ¿Han escuchado hablar de Elías? Amén. Miren, Elías, profeta de Dios, ungido del Señor, iba y hablaba, profetizaba, oró y dejó de llover por 3 años. Elías llegó a hablar con Acab, el rey, y desafió al rey. Y le dijo: traigan sus profetas y hagan un holocausto. Y pongan el holocausto y oren a su Dios de Baal para que traiga fuego y queme el holocausto. 900 profetas llegaron a hacer el reto con Elías. Y ellos empezaron a orar a su Dios y no descendió fuego. Y Elías tenía el carácter de burlarse de ellos. Y se burlaba, decía: ¿qué pasa? Ahora es más fuerte, tal vez su Dios no los está escuchando. Después él cogió, hizo el holocausto, colocó el becerro, oró y ¡fum!, llegó fuego del cielo, consumió el holocausto. El poder de Dios estaba ahí. Después cogieron a esos profetas, los llevaron a cierto lado y los degollaron. No sé cómo habrá terminado. Imagínense esa escena, no sé cómo habrá hecho, pero este hombre derrotó a los 900 profetas. Venía de una victoria. Después habló con el rey Acab, oró y volvió a llover. Y Acab va y le cuenta a Jezabel lo que pasó. Y Jezabel actúa de una manera astuta. Ella podría haber dicho: no, pues mandemos a matar a Elías. Pero no sé, esto me lo imagino yo, no sé. Sí, puede decir, si acaba de matar 400, 900 profetas, le mando uno a alguien, Dios los respalda y los mata. Atacó su mente. Y le mandó un profeta, un mensajero, a decirle a Elías que lo mismo que él le hizo a sus profetas, ella lo iba a hacer con él. Él venía de una victoria. Elías acababa de ver el respaldo de Dios en su vida. Tenía el fuego. No sé si él pensaba que Acab y Jezabel se iban a convertir después de lo que vieron. Pero él lo que sí es que se llenó de temor. Tan pronto Jezabel le dijo eso, dijo: ella lo cumple. ¿Y qué hizo? Primera de Reyes 19:4. Él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, eso es como un árbol, y deseando ¿qué? Morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Venga, este loco tuvo una victoria. Estaba con el fuego. Y se llenó de temor. Se fue a caminar por el desierto. Se metió bajo un árbol y empezó a decirle a Dios: Señor, vea sus palabras, vea las palabras de Elías. Deseo morirme, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. ¿Te has sentido así? ¿Has visto de pronto el respaldo de Dios en algún momento de tu vida, pero de pronto llega alguna situación donde te lleva a decir: Señor, quítame la vida? Yo ya no quiero vivir. Tal vez te llenas de tanto temor que dices: yo no quiero seguir, yo no quiero avanzar. Él fue y se acostó y se tiró a dormir, como que dice: ya no hago más, ya aquí me quedo, ya lo que fue, Señor, hasta aquí llegué, me quiero morir.
Las palabras de Elías no pudieron hacer que la voluntad de Dios cambiara. Dios había puesto los ojos en Elías con un plan. Elías tenía un llamado y Dios iba a cumplir el llamado de Elías, así él deseara otra cosa. Dios tiene un plan contigo. El hecho de que Dios te haya llamado es porque quiere hacer algo con tu vida. Y tal vez llega una circunstancia donde con las palabras estás diciendo: Señor, me quiero morir, no quiero hacer nada, me voy a tirar aquí en la cama y no voy a hacer más. Ya, Señor, llévame. Si tienes un llamado, el Señor te va a llegar y te va a decir: te levantas, come y sigue tu camino. Dios envió un ángel a Elías y le dijo: come y sigue. Y si ustedes siguen leyendo ese pasaje, van a ver que Elías duró 40 días. El Señor lo preparó y fue a hacer el llamado que Dios tenía con él. Entonces, muchas veces pronunciamos palabras bajo las circunstancias que estamos viviendo, que pueden hacer que se cierre el cielo, pero si Dios tiene un plan contigo, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay otro personaje en la Biblia que se llama Jonás. Jonás capítulo 4 versículo 3. No todos los personajes bíblicos sufrieron de depresión a causa de algo que les afectó a nivel personal. La ira puede ser una forma de canalizar la tristeza y muchos pueden levantar palabras que contaminen aún más su vida espiritual en medio de tristeza o altercado. Jonás. Dios le dio una orden a Jonás de ir a predicar a la nación de Nínive. Nínive era una nación pagana, era la capital de Asiria. Esa ciudad fue fundada por Nimrod. Era una ciudad idólatra, inmoral. Y Dios le dice a Jonás: vaya y predíqueles. Y Jonás no quería. ¿Saben por qué? Porque Jonás conocía tanto la gracia y la misericordia de Dios, que él dijo: si hoy les predico, se arrepienten y Él los perdona. Y Jonás no quería que eso pasara. Y él tuvo esa lucha y empezó a huir. Y está la historia en Jonás, que fue tragado por un gran pez. Duró 3 días, después volvió y fue a predicarles. Y cuando les predicó, esa nación se arrepintió. Y eso le dolió tanto a Jonás que dice: quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Quítame la vida, Dios, porque no está pasando lo que yo quería. ¿Cuántas veces podemos sacar palabras como esa en nuestro capricho de hacer las cosas a nuestra manera? Terminamos sacando queja a Dios, palabras de queja, o aún decir: Señor, prefiero morirme. Cuando no suceden las cosas como queremos. Cuando estábamos adorando, decíamos: yo me rindo delante de ti. Y la oración decía: haz tu voluntad. Pero cuando el Señor quiere hacer su voluntad en nosotros, a veces decimos: no, Señor, ya no la hagas. Ahora quiero mi voluntad. Y como no es mi voluntad, entonces empezamos a sacar palabras como estas: me quiero morir. Señor, no quiero seguir. Si no es con esta persona, Señor, no más. Si no es con este, no más, Señor, no quiero continuar. Y salen palabras que cierran puertas, porque no aprendemos a vivir bajo la voluntad de Dios. Jeremías
Jeremías 29. Sin embargo, decía Jeremías, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. Jeremías, aquí está hablando y dice, sin embargo, o sea, lo que nunca mencionaré al Señor es que en él, o sea, en él la palabra ardía en su corazón como fuego. Jeremías es conocido como el profeta llorón. Se dice que en algunos discursos de él eran tristes. Dios le había encomendado llevar su mensaje a la gente, pero muchas veces la gente no le hacía caso. Vivía solo. Fue rechazado muchas veces, pero también es un ejemplo de fe y fortaleza. Cuando él, en el contexto de este pasaje, él fue y le predicó a un rey, le profetizó a un rey, y al rey no le gustó lo que le dijo, y lo mandó a estar preso, y lo encadenaron, lo colocaron en un soporte, con sus brazos en un madero, y lo latigaron. Y estando en esa circunstancia, él empieza a decir que la palabra de él arde en su corazón, pero está en un momento tan difícil y viviendo en esa cárcel, que en medio de tanto lo que estaba pasando, dice Jeremías, en el mismo pasaje 20, pero el versículo 14, sin embargo, maldigo el día en que nací. Eso lo dijo Jeremías. Que nadie celebre el día de mi nacimiento. Maldigo al mensajero que le dijo a mi padre buenas noticias, es un varón. Que lo destruyan como a las ciudades de la antigüedad que el Señor derribó sin misericordia. Asústenlo todo el día con gritos de batalla. Porque no me mató al nacer, o si tan solo hubiera muerto en el vientre de mi madre. Si su cuerpo hubiera sido mi tumba, ¿por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. ¿Por qué he nacido? Señor, ¿por qué estoy acá? Señor, ¿por qué no morí en el vientre de mi madre? Yo no soy digno. Maldigo el día en que nací. No falta que él diga, fui fruto de un error. Nací por medio de una violación. Nací en estas circunstancias. Nací con esta enfermedad. Nací en este hogar. ¿Para qué, Señor? Prefiero morir. No quiero vivir más. Son palabras que pueden a veces salir. Jeremías dice, maldigo desde el vientre de mi madre haber muerto ahí. Cuando Jeremías fue llamado, Dios en Jeremías 1 le dice, te conocí desde el vientre de tu madre y pondré mi palabra en tu boca. Desde allá lo conoció. Y él en la circunstancia que estaba viviendo, en su momento tal vez de depresión, dice, Señor, prefiero haber muerto. No quería haber nacido. A veces en la iglesia podemos vivir circunstancias, perdón, la iglesia no es nuestra vida. Momentos duros, momentos difíciles. Y salen palabras como estas. Puedes pensar, aún en este momento puedes estar pensando, ¿para qué nací? ¿Por qué
me concibió mi madre en este hogar? ¿Por qué, Señor, permitiste que yo estuviera acá? Señor, tú me llamaste para predicar o para evangelizar o para enseñar. ¿A mí? Yo no soy digno, puede pensar alguno. Si conocieras mi pasado, si vivieras lo que yo estoy viviendo hoy, dijeras. Si miro en la circunstancia en que me encuentro, y tal vez las palabras que empiezas a sacar y a sacar y a sacar son similares a las que vio Jeremías. Son hombres de Dios. Son hombres que el Señor utilizó. Son hombres que marcaron, que dejaron huella. Son hombres que aprendemos a través de las Escrituras, que vemos cómo Dios los llevó a diferentes lugares. Pero son hombres que vivieron en su momento algunas circunstancias que los llevaron a decir palabras que tal vez no eran las mejores. Pero si ellos, Dios los llamó, Dios los restauró, Dios los levantó, y a través de ellos Dios cumplió un propósito, así también lo hará con tu vida y con la mía. Son ejemplos que Dios nos deja. Eran humanos, no los vamos a juzgar. Tal vez vivieron momentos más difíciles que nosotros, o tal vez tú estés viviendo un momento más difícil, no lo sé. Pero Dios escuchó cuando ellos hablaban. Dios estaba ahí para dar respuesta. La pregunta es, ¿a dónde estás hablando? En este momento, tus palabras, ¿a quién se las estás diciendo? ¿De quién te estás rodeando para hablar? ¿A quién estás buscando para desahogarte? Somos humanos y a veces necesitamos desahogarnos. Y a veces no encontramos con quién. Hay momentos donde quieres abrir tu corazón y sacar cantidad de palabras y no sabes dónde hacerlo. Y muchas veces vamos al lugar equivocado. Y terminamos diciendo cosas y cosas y cosas y cosas. Que esas palabras lo que hacen es cerrar. Yo te voy a dar un consejo. Ve a su presencia. Él te entiende. El Señor fue quien escribió la Biblia. Utilizó a ciertos hombres, pero el creador de la palabra es Él. Él supo las circunstancias que vivió David y lo levantó a seguir su reinado. Él entendía tal vez a Jonás en lo que sentía, pero Dios tenía que hacer su voluntad. Y lo utilizó para predicar su palabra. Tal vez Dios entendió a Jeremías porque fue de niño su llamado. Puede que aquí hayan jóvenes que digan, yo he crecido en la iglesia, le he entregado mi juventud,
No he probado mundo. Y tal vez llega un momento donde estás en esa lucha, donde tus amigos te muestran ciertas cosas que no has podido hacer. Y tal vez llega esa presión tan fuerte que puedes haberle dicho: Señor, ¿por qué te conocí de joven? ¿Por qué no te puedo conocer después? El Señor sabe las luchas que puedes haber tenido como joven. Jeremías fue llamado de niño. Pero qué bendición que Dios te haya llamado de joven. Qué bendición que puedas crecer desde niño en los caminos de Él. Porque vas a evitar cometer muchos errores que nosotros cometimos. Y después tuvimos que vivir ciertas circunstancias. Pero Dios entiende tu lucha. Dios entiende también lo de Elías. Un hombre que tenía temple, de carácter. Pero llegó un momento donde se derrumbó. Puede que te digan: yo te vi liderar, yo te vi predicar, yo vi cómo Dios te usaba. Y tal vez eras un siervo de Dios, que ibas en pie delante de la batalla. Y tal vez hoy estás en un momento donde entró desánimo a tu vida. Y has llegado a pensar que el Señor no te puede restaurar y volver a colocar allá. Porque no lo buscas. Porque no vas a su presencia nuevamente. El Señor te entiende. Pero no saques más palabras de decir: yo no sirvo para estar otra vez allá, yo no sirvo para esto. Dios lo puede hacer. Si tienes un llamado en tu vida, si el Señor te ha colocado en sus caminos, Él va a cumplir lo que prometió en ti. Debes confiar en Él. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Para terminar, ¿qué contamina? ¿Qué es contaminación del espíritu? Busqué en Google qué es contaminación y me salió esto. Dice: la contaminación es la presencia de elementos o sustancias que son nocivas para la salud humana o para la vida general. Puede afectar el agua, la tierra, el aire u otros componentes del medio en el que viven seres humanos u otros organismos. Palabras más, palabras menos. La contaminación son ciertas sustancias que entran a cierto estado y lo contaminan. Voy a colocar un ejemplo con esta agua. Esta agua está 100% pura. O eso espero, Juanchito. Pero si yo les dijera: esta agua es 99% pura, solo tiene un 1% de agua que sacamos del inodoro, ¿la quieren tomar? Es 99%, solo tiene 1% de contaminación. Entonces, lo que contamina a veces puede ser algo muy pequeño que entra y empieza a contaminar el resto. Las palabras contaminan. También el estado de ánimo nos lleva a decir palabras que empiezan a contaminar. Podríamos decir que lo que contamina el espíritu se trata de cualquier estado de ánimo bajo condiciones de crisis, angustia, dolor, resentimiento, sufrimiento, depresión. Y cuando estamos en esos estados, sacamos palabras que empiezan a contaminar nuestro espíritu. Abren puertas para que lleguen espíritus y entren a nuestra vida. Yo me imaginaba un poco eso de abrir puertas con Transmilenio.
¿Sí han visto los colados en Transmilenio? Ojalá no sea alguno de ustedes, ¿no? Abro un paréntesis, si usted de cola está robando, y robar es pecado, pero no es la prédica. Si puedes, uno se para en la estación y abren la puerta y es que llega cualquier cantidad de personas, uno está ahí parado y ¡pum! Por un lado, por el otro, casi que se lo llevan a uno también, que hay también uno colado también sin querer, sino por todo lado, eso así me imaginaba un poco cuando se abren las puertas a través de lo que uno dice y llega y contamina nuestra vida. Tú no te das cuenta, pero en ese estado de presión, en lo que estás viviendo, lo que estás hablando, lo que estás desatando, abriste puertas y llegan demonios como si estuviera por la puerta de Transmilenio abierta y se cuelan. Y fresco, no te cobran pasaje, entran gratis. Y te estás contaminando. Y después, eso es lo que vas a terminar hablando. Por eso debemos tener cuidado con lo que hablamos. Por eso antes decía, ¿qué es lo que contamina al hombre? No es lo que sale por su boca, ¿cierto? Es lo que está dentro de qué. Ok. Y hay una lista de cosas que demuestra qué es lo que nos contamina, qué es lo que está en mi corazón. Mi invitación es que te examines y digas, ¿qué hay en mi corazón? ¿Cómo me siento? Porque así puedo estar hablando. Me faltan solo 2 versículos y termino. Proverbios 18, 21. Dice, ¿la lengua puede traer vida o qué? Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. A veces debemos hablar menos y orar más. Amén. Hablamos lo que pensamos. Nuestras palabras están ligadas a nuestros pensamientos y están ligadas a nuestro corazón. Creemos lo que hablamos. Muchas veces te terminas creyendo todo lo que tú hablas. Los chicos de alabanza ya pueden ir pasando, por favor. Gracias. El centro cerebral del aula controla el resto de los centros cerebrales de tu cuerpo. Para terminar, Juan 6, 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Tú tienes palabras de qué? ¿A quién iremos? Simón le decía a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién voy? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. No sé en qué circunstancia te encuentres hoy. No sé qué estés viviendo, pero te doy un consejo. Ven a Jesús, porque en Él hay palabras de vida eterna. Y cuando tú estás con Él, vas a hablar palabras que traen vida a ti. Y a partir de ahí, nuestra vida será diferente. Debemos aprender qué es lo que estamos hablando, con quién nos estamos relacionando y qué está pasando en nosotros. Coloquémonos en pie, por favor. Y ahí donde estás, si el Señor ha hablado a tu vida, no sé qué palabras hayas pronunciado esta semana, por decirlo así. No sé si tal vez has pasado por momentos de depresión, de angustia, de tristeza, de desánimo, donde aún has dicho, Señor, yo quisiera morirme. Tal vez has pronunciado palabras como David, en mi corazón hay tristeza, me siento desanimado. O como Jeremías,
qué nací? ¿Por qué no me morí en el vientre de mi madre? O tal vez como Jonás haciéndole un reclamo a Dios. ¿Por qué hiciste esto, Señor? Prefiero no haber nacido. O en tu corazón haya tristeza o haya temor como en Elías, cuando le dijo al Señor: Señor, quiero morirme, porque hay temor. Dios en esta mañana quiere restaurarte y quiere que tú cambies esas palabras por palabras de bendición. ¿Y dónde hablamos palabras de bendición? En la oración. Por eso quiero que cierres tus ojos y ores a Él. Y abre tu corazón a Dios. Y con tus palabras di: Señor, perdóname si de mis labios salieron palabras de querer morirme, de no querer nacer. Palabras que ataron, Señor. Palabras que no eran las apropiadas, Dios. Perdóname, Señor, si en mi hablar había depresión, tristeza. Hoy yo te pido, Señor, que me ayudes en mi debilidad, que me fortalezcas en ti. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más iré? Hoy vengo a ti, Señor. Me refugio en ti, me consuelo en ti. Si tengo un llamado es por ti. Voy a cumplir el llamado por ti, Señor. Mi familia te conocerá, Señor. Mis hijos vendrán a ti. Mi cónyuge vendrá a ti. Mi llamado será en ti, Señor. Predicaré tu palabra, te alabaré, te exaltaré. Cumpliré el propósito por el cual nací. Porque tú, Señor, estás conmigo y tú colocas palabras de vida eterna. Te doy las gracias, aún en la escasez. Te doy las gracias, aún en lo poco, porque tú harás milagros, Señor. Adóralo a Él, adóralo. Y Él solo puede salvarme, Señor. Por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Adóralo a Él. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar. Termina adorando por al Señor. siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció. Jesús la muerte venció. Él la muerte venció. Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Díselo a Él. Solo Dios puede salvar. Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar. Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció. Él la muerte venció. Él la muerte venció. Adóralo ahí. Adóralo. Y dile: Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque en ti, Señor, aprendo que en mi vida hay un propósito y que en oración puedo hablar contigo y abrir los cielos, Señor. Que tú harás milagros en la escasez
y vendrá la abundancia, Señor. Que tú traerás sanidad. Que tú, Señor, cumplirás el propósito en mi vida. Que tú restaurarás mi familia, Señor. A pesar de que me sentía débil, cargado, con angustia, Señor, en ti encuentro paz. Por eso la iglesia hoy termina rindiéndose al Señor y termina adorándolo a Él. Cuando tú lo adoras, estás orando también. Adóralo. Y que termines esta prédica adorando al Señor con todo tu corazón. Ríndete a Él. Ríndete a Él. Te quiero conocer, Señor. Nos rendimos ante ti, Señor. Nos rendimos ante ti. Gracia inundable, sacia mi ser. Sacia mi ser, Señor. Sacia mi ser. Con tu amor atráeme, Señor. Vengo a tus pies. Dile, vengo a tus pies, Señor, en esta mañana. Y me rindo ante ti. A ti me rindo. A ti me rindo. Te quiero conocer. Más de ti conocer. A ti me rindo. Canta la iglesia. A ti me rindo. Te quiero conocer. A Él, Señor. Más de ti conocer. La iglesia te adora, Señor. Te damos las gracias por tu palabra, por lo que has hecho en esta mañana, Señor. Porque restauras vidas, transformas corazones. Viento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, llévate en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Adóralo a Él. Muévete, Señor. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Dile a Él eso. Cumple, Señor, Tu voluntad. en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo. Solo la iglesia. Iglesia, adóralo. Me rindo. Adóralo a Él. Te quiero conocer. Más de ti conocer. A A ti me rindo. A ti me rindo. Te quiero conocer. Más de ti conocer. Señor, bendecimos los diezmos y las ofrendas que tú pones en el corazón de las personas para tu iglesia, Señor.
Bendecimos tu iglesia, Señor. Y te pido, Padre amado, que conforme a la palabra que predicaste hoy, Señor, tú nos levantes, nos restaures. Y como decía esta oración, a ti nos rendimos para que hagas tu voluntad en nuestra vida. Y la iglesia dice, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Encuéntranos en nuestro canal de YouTube Sembradores de Luz Filadelfia, en redes sociales como @Sembradores de Luz y en nuestra página web www.sembraluzfiladelfia.com.